Originalmente en español, junio 2023. Generando historiales. Otra pregunta que se refiere a video 2 de Mari, donde habla de inserciones dentro de la Matrix, creando historiales alrededor de lo que fue insertado, etc. Otra razón por la creación de los espejos. La pregunta es, si se introduce la persona de afuera en nuestra Matrix, aquí, creará historias. ¿Y nosotros, si vamos fuera de la Tierra, también vuestra Matrix creará historias alrededor de nosotros? Hay una diferencia. Al insertar a alguien del 5D al 3D, este creará una historia matemática para energéticamente justificar su existencia, moviendo o creando componentes de la misma historia que sean necesarios para que eso exista ahí. Pero incluso un papel como un acta de nacimiento, en el final no es materia, sino que es energía. Y de nuevo, eso se representa con matemáticas, con valores numéricos, que sí altera un factor superior a ellos, o sea, el hecho de la inserción. Esto ocurre porque la 3D no comprende a la 5D. Por lo tanto, no incluye componentes de la 5D, componentes de entendimiento y de conciencia que son los que manifiestan la realidad. Ahora, en el caso de la 3D, insertando algo en el 5D, no ocurre lo mismo, porque la historia que valida la existencia de esa persona o objeto en el 3D sí es válido en el 5D, porque el 5D incluye al 3D, mientras que el 3D no incluye al 5D. La historia de cómo llegó una persona estelar a la 3D no es válida para esa Matrix y para los valores de conciencia que la generan, porque rechazan la existencia de extraterrestres, por ejemplo. Entonces, la sopa de frecuencias del inconsciente colectivo humano 3D manifestará las explicaciones y las razones y justificaciones para que los 5D tenga una razón o causa de existir en la 3D. Causa que sea aceptada por el inconsciente colectivo. O sea, el inconsciente colectivo es quien manifiesta todo, sus valores y lo que ven posible y lo que no. Pero, si hacen lo opuesto, el introducir algo 3D o una persona del 3D al 5D, en el espacio o en otro planeta, da igual, lo que ocurre es que la explicación inicial 3D del por qué existe ese objeto o persona sí es válido para la 5D. Entonces no se crean explicaciones ni razones de existir nuevos, como pasa al revés. ¿Me explico? Recuerden que todo es mente, y es el inconsciente y la percepción lo que manifiesta la realidad, siempre. Sí, lo entiendo, gracias. Pero, solo para fastidiar el tema más, ¿por qué la Matrix 3D tiene que crear historias en el primer lugar? Si yo voy a Noruega, Noruega no me crea historias ahí noruegas, aunque tampoco soy del colectivo de Noruega. Pero sí, entiendo, imagino que el mundo de Noruega entiende cómo alguien puede llegar de afuera ahí. Porque Noruega versus España o Polonia no es muy diferente y está dentro del mismo reino Matrix 3D. Y el que viajes en sí es una historia válida. El que de repente haya una cenetre de Toleka en Irlanda no se acepta por la Matrix 3D. Sin embargo, esas historias del por qué existe alguien no se crean de la nada. Es decir,
Senetre caminando en Irlanda, bajándose de una nave, no pasa nada. No crea una historia ni una razón de existir. Solo es Senetre caminando en Irlanda. Sin embargo, si alguien la empieza a investigar, primero no encontrará nada. Pero si insisten, sí, se puede empezar a crear papeleos o rastros que indiquen que Senetre sale que en realidad es una mujer de Dublín que en realidad se llama Senya McRobinson y que estudió en etcétera, etcétera. Es ahí en donde se empieza a crear o a manifestar la historia que soporta la existencia de Senetre. Senetre como ejemplo. Senetre nunca ha pisado la tierra, solo trabaja desde la nave. Antes de continuar, debo decirles que no cuento con la información a detalle sobre la Tierra desde la perspectiva de superficie que tiene Svaru, ni hablo tantos idiomas. Ni tengo la misma perspectiva expandida del mundo astral que tiene ella, pero sí tengo mi propia experiencia. Quiero decir que estoy abierta a lo que necesiten y no necesiten. Mi tripulación presente no está calificada. No hablan ningún idioma o pocos lo hacen. No es el enfoque ni el propósito de esta específica nave. Svaru nos ha contado que fuiste su maestra, ¿sí? Habló muy bien de ti. Sí, he sido su maestra e instructora, pero ahora yo soy su alumna. Y otra cosa que deseo aclararos. Svaru ha dicho que ella no representa a Taygeta ni mucho menos a la Federación, que solo se representa a ella misma. Conmigo es al contrario. Yo oficialmente represento a Taygeta aquí como miembro del Alto Consejo de Taygeta y también como representante de Taygeta ante la Federación. También la represento aquí. Es exactamente mi trabajo y mi rol aquí. Pueden interpretar mi puesto aquí con terminología humana como embajadora. Embajadora entre la raza y civilización de Taygeta y las demás razas aquí presentes. También embajadora entre Taygeta y la Tierra, en todo caso. Y Rachel, aprovechando el tiempo que estás con nosotros ahora, ¿en qué año viniste exactamente? En 1952, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Qué ha causado vuestra llegada en este año? ¿Y estabas tú en esta primera expedición ya? Llegué a la Tierra en el año de 1952 como parte de la primera expedición de Taygeta, como reacción a las pruebas atómicas y a la campaña de derribos de naves de la Federación y amigas en esos años y previos. Fui parte de la tripulación de la primera nave grande aquí como consejera. Era mi primera expedición a la Tierra, pero tenía experiencia en otras partes. Ok, entonces, volvemos al inicio. Antes de Eisenhower. Habéis llegado en 1952. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue vuestro descubrimiento y cómo habéis asesorado la situación en la Tierra? En ese momento, se recibió una alarma de parte de toda la Federación por lo sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, específicamente por la detonación de armamento nuclear. Se sabe que una detonación nuclear pasa o afecta varias dimensiones o planos existenciales a la vez. Se toma aquí con el nombre de escalar, pero puede diferir de significado en la Tierra.
Las razas más parecidas a la humana siempre han estado más cerca, interviniendo más que las que no lo son. Por lo tanto, le tocaba a Taygeta. Al ver la situación desde órbita, se intentó mandar 2 tripulaciones de naves de caza de las llamadas reloj de arena a los años 30 para desviar, detener el avance nazi que desencadenó la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo del armamento nuclear. Las tripulaciones de reloj de arena salimos del año 1952 al año 1937 y interactuamos con los nazis. ¿Viaje en tiempo? Sí, las naves de caza con capacidad de reloj de arena viajan en el tiempo. Mira este video. Somos nosotras. Robert, ¿María Orsic es taygeteana? Sí, una vez más, la historia verdadera se ha distorsionado y parece que colaboramos con ellos cuando estamos intentando desviar los sucesos, intentamos alterar la historia. ¿Son dibujos o fotos? Son dibujos a partir de fotos. María Orsic en realidad fue Savia de Erra. No creo estar en esas fotos, entre esas fotos, aunque sí estuve allí. Fue la líder de la expedición. Sí se logró detener el progreso de las investigaciones alemanas en materia de bombas nucleares. Se logró detener el avance de los laboratorios de agua pesada de los nazis. Entonces, fue exitosa la misión. Pero Svaru siempre decía que no se puede cambiar la línea colectiva. Fue parcialmente exitosa. Y solo fue parcialmente exitosa la misión y no totalmente exitosa por razones posteriormente explicadas por Svaru de Erra, que también es piloto de caza con calificaciones de reloj de arena. Pero la misión fue necesaria. Era necesario intervenir y infiltrarnos en la sociedad alemana de la época. Con nuestra apariencia no fue difícil. ¿Y solo vosotras o muchos más taygeteanos? 2 tripulaciones de 7, 14 en total. 2 naves, hombres y mujeres. ¿Cuánto tiempo os habéis quedado? ¿Y no os afectó la 3D? No nos quedábamos más de unas 2 semanas y nos retirábamos solo para volver de nuevo. El 3D nos hace daño. No podemos estar allí mucho tiempo sin enfermarnos. Tiene que ser asqueroso, ¿no? Estar aquí. ¿Cómo se siente estar en 3D, viniendo de 5D? Se siente pastoso todo. Te sientes enferma y lenta. La gravedad es muy fuerte y te hace sentir muy débil. Todo huele, todo afecta. La energía es muy baja. Se siente como caminar en agua hasta los muslos. Se camina con dificultad. Necesitas mucha recuperación y sueño después de estar en 3D solo por un tiempo corto. Y te afecta mentalmente, deprime, baja la vibración. Se puede empezar a manifestar cosas negativas por esa causa. Robert, ¿el ritmo de la historia hubiera cambiado mucho sin vuestra intervención? Según Svaru, el resultado sería el mismo si los alemanes tuvieron la bomba primero, porque Alemania perdió la guerra, pero los nazis ganaron. Solo emigraron a los Estados Unidos. Ok, ¿y cómo entonces habéis logrado hacer esta intervención a pesar de todas estas leyes de no intervenir? ¿Qué decía la Federación en este caso? La Federación aceptó la intervención de las tripulaciones de reloj de arena en los años 30 a 45 porque solo era una misión quirúrgica. Y la justificación legal para la intervención
se basaba en la detención del uso de energía nuclear en general, no solo para fines bélicos. Esto cancelaba muchos incisos de no intervención y es la causa primaria de la llegada en masa de la Federación a partir del año 52. La energía nuclear en manos humanas es la base de lo que nos mantiene aquí hasta estos días. Ok, gracias, Rachel. Me gustaría saber si se puede compartir todo esto. Por nada. Sí, todo se puede compartir, a menos de que acordemos lo contrario acerca de uno y otro tema. Si desean compartir quién soy, les debo dar otro dato que les será interesante. Soy mitad taigeteana por madre y mitad antareana por padre. Nací en Temer, pero ambas culturas son mías. Antareana, ¿y cómo son ellos? ¿Qué diferencia hay entre ellos y taigeteanos? A diferencia de muchas otras razas, Antaria sí puede procrear con taigeta. Muy pocas pueden. Somos básicamente la misma raza, solo que taigeta es mayormente de apariencia rubia y ojos azules o verdes. Antaria domina por su cabello oscuro, piel muy blanca y ojos mayormente verdes. Y todo lo que describe a taigeta aplica a Antaria. Solo son pequeñas las diferencias, por eso son compatibles. Mi cabello es castaño oscuro, mi piel es blanca y mis ojos son verdes. Mido 1060 centímetros de altura. Me veo como una mujer de 25 años de referencia. Y nací en el año terrestre, calculado, de 1832, el día 20 de mayo. ¡Qué bonito! Me identifico mucho con gente de piel blanca y cabello oscuro, más que con los rubios. Svaru nos dijo, como curiosidad, pero sin decirlo abiertamente, que aquí los humanos no somos muy guapos. Su ADN no está completamente activado. Sois una caricatura de vuestro verdadero físico, que sería la interpretación correcta de vuestra intención creadora como almas a encarnar. También la mayoría están enfermos y se envejece ahí como consecuencia de la percepción lineal del tiempo. Somos caricaturas caminantes, qué pena. Pero bueno, es lo que hay. Importante es aceptar nuestros defectos aquí. No hay otra manera. Y saber que somos más y que es solo nuestro traje temporal. Svaru dice que es parte de la experiencia, de la enseñanza que deja el estar allí. Sí, experimentamos ser feos y defectuosos. Ella decía que es para el contraste también, para tener después la experiencia de ser completos. Es verdad, sí. Rachel, ¿cómo te sientes hablando con nosotros? ¿Cansada? Svaru se cansaba a veces hablando con mucha gente a la vez. No, me parecen muy agradables y siento mucha familiaridad. Sí, estaba tensa un poco ayer, pero ya no. Robert, si quieres, lo dejamos por hoy, Rachel. Tranquila, siempre nos puedes compartir cualquier cosa. Somos muy abiertos y tolerantes, y ya no tan nerviosos hablando con vosotros. Hablamos con vosotros como amigos, amigas. Svaru intentaba todo a la vez, y mayormente lo lograba. Como el interactuar simultáneamente con 3 o 4 personas diferentes, y lo hacía con un solo ojo. Robert, pobrecita. Bueno, nos vemos otra vez el domingo, ¿sí, Rachel? Y gracias por estar con nosotros. Fue un placer hablar contigo. Igualmente. Que descansen y buenas noches a ambos. Continuaremos esta conversación. Robert, gracias. Cuiden a Svaru. Buenas noches. Bye. Bye, Rachel.
historial se empieza a manifestar solo por la Matrix o simplemente lo insertáis vosotros? Se empieza a manifestar si la Matrix busca. Lo que buscas, encuentras, aunque no existía antes. Por eso no busques lo que no quieres, porque lo encuentras. Sí, es así de poderoso. Es lo que no se entiende bien. Y sí, lo crea todo de la nada. Se manifiesta de la nada. Y cosas complejas y grandes por igual. Lo que genera todo es la poderosísima conjunción de las creencias de la población humana. Eso es lo que genera la realidad. Entonces, ¿no hace falta falsificar papeleo? Sí, entonces, ¿para qué tenéis que insertar cosas para step downs? Solo esperar que lo haga Matrix, ¿no? Porque si insertamos historias nosotras, tenemos el control sobre esas historias y no la Matrix. Por ejemplo, la Matrix dictaría que Senetre es Senia McRobinson, pero no le dará ese nombre sino Sonia McPherson, porque nosotras artificialmente lo pusimos primero. No es porque la Matrix no lo genere sola, de todas formas, porque lo hace, sino que el asunto es el control que nosotras o quienes inserten tienen sobre lo que se genera como la razón Matrix para existir allí. Y no tienes que insertar toda la historia. Todo lo que necesitas es insertar lo que quieres, y las matemáticas cambian en consecuencia para acomodar lo que de repente está allí y no debería estar. Puedes pensar que son matemáticas, pero lo que ves en realidad son resultados, como la inserción del pasado, de un camino que explica de forma Matrix por qué lo que has insertado tiene que existir ahí. Pero eso es una locura, ya que significa insertar diferentes recuerdos de la gente, etc. No hace falta. Todo lo que tienes que hacer es insertar algo y Matrix lo mueve todo para acomodarlo. Tiene que hacerlo, si no, no podría aceptar lo nuevo. Pero eso debe incluir que Matrix inserte recuerdos. Eso está fuera de control, ya que no puedes jugar con conciencias reales, pero puedes jugar con NPCs. Pero no eres tú, es la propia Matrix. Y por Matrix me refiero a la gravedad y las matemáticas que justifican y sostienen la materia. Ok, y volviendo un poco más atrás, en algunos casos donde se genera la razón por algo por la Matrix misma, no era la población humana que generó eso. Solo se insertó el papeleo porque alguien en el aeropuerto, por ejemplo, y más probable portal orgánico, preguntó por él. ¿Cómo que esa persona, no real además, tenía el poder de generar ese papel? No lo genera, o no entiendo la pregunta. A ver, dijiste, lo que genera todo es la poderosísima conjunción de las creencias de la población humana. Eso es lo que genera la realidad. Y también dijiste que solo se genera cuando alguien pregunta por ese papel. Pero ese alguien fue una persona Matrix en aeropuerto. ¿Por qué eso ya activa el poder de masa de inconsciente colectivo de la Matrix humana para crear ese papel? No entiendo bien cómo que se manifiesta tan de fácil. Buenas tardes, Rachel. Tengo curiosidad por tu encuentro con Eisenhower. ¿Puedo empezar a preguntar?
Adelante, Robert. Buenas tardes. Gracias. ¿Cómo pudisteis organizar la reunión? ¿Cómo fue el primer contacto con los miembros de gobierno de los Estados Unidos? La Federación desde arriba, desde el Alto Consejo, le ha mandado el mensaje al presidente Eisenhower vía imposición de frecuencias de radio irrumpiendo en el Pentágono, que en aquel entonces era nuevo, 1947. Fue la única forma de que lo tomaron como verídico nuestro contacto. Hay que recordar que en aquel entonces no había tanta desinformación y bromistas en las redes como lo hay ahora. Como representante de la Federación y con dominio en lengua inglesa, se me propuso a mí para el contacto. Se acordó el primer contacto en la base Edwards de California el 18 de febrero de 1954. No Holloman, Edwards AFB. La razón es que esa base tiene una extensión muy grande de pistas en una planicie grande. Se usó posteriormente como pista de emergencia para el transbordador espacial y estaba lejos de los ojos del público. Pero llegamos aquí como equipo en el 52 y de allí algunas de nosotras a 1937. Se le insistió a Ike Eisenhower que tomara las más estrictas medidas de seguridad para evitar un percance entre nuestras dos razas si hubiese un ataque hacia nosotras. Aún así, estábamos fuertemente armadas y con trajes de alta tecnología que absorben impactos de armas cinéticas y de energía. Ike aceptó. El 18 de febrero de 1954, primero aterrizó el avión presidencial. En aquel entonces aún no era un Lockheed Constellation Tetramotor, sino un Lockheed Electra bimotor más pequeño, similar al que empleaba Amelia Earhart en su fatídica travesía. El Electra aterrizó al final de la pista más alejada y ahí permaneció sin que nadie saliera. Nosotras, desde arriba, en modo furtivo invisible, observábamos todo desde unos 300 pies de altura AGL, altitud al terreno opuesto a altitud total al nivel de mar, o ASL. Solo había un jeep a la vista con personal militar con rifles y le pedimos por radio a Ike que lo apartara. También le pedimos que apagara los radares que en ese momento aún giraban. Complacieron. Procedimos a bajar y a permitirles ver nuestra nave discoidal clase 3 de 22 metros, que procedimos a aterrizar enfrente de la nariz del Electra de Ike. Abrimos la rampa y el Electra hizo lo mismo. Procedió a bajar de la rampa Ike vestido de militar en su traje color arena con gorra y emblemas. Yo hice lo mismo, solo vestida con un traje de una sola pieza color gris azulado. Podían ver que no estaba armada. Yo no podía ver lo mismo en Ike, pero nuestra instrumentación nos indicaba que lo estaba. Llegamos como a 2 metros uno del otro y nos detuvimos allí. Me presenté como Rachel de Temer del Alto Consejo y como la persona con la cual él había estado hablando. Ike, muy correcto en su papel de jefe de Estado, no demostró ninguna cortesía hacia mí. Solo se limitó a decirme que cortara con lo inútil en inglés textual. En inglés sería "cut the crap and tell me what you want". Le propuse que Taijeta le podría dar energía y reactores libres, así como transmisión eléctrica para todos
a cambio de desarme nuclear total. Solo se limitaba a observarme. Yo le insistí que la energía nuclear ionizante solo traería problemas a la humanidad y que había mejores opciones de energía que estábamos dispuestas a darles gratis a cambio de desarme. Ike me interrumpió fuertemente y dijo que no lo haría porque los rusos tendrían la mano alta contra los Estados Unidos. Yo le insistí que los rusos también deberían ceder todo su armamento y tecnología. Ike se limitó a seguir interrumpiéndome, insistiendo que solo era una treta comunista para desarmar a Estados Unidos. Y yo le aseguré que no. No me escuchó y Ike solo dijo fuertemente que el encuentro se había terminado. Hizo una reverencia oriental, no sé cómo se llama, bajar la cabeza momentáneamente. Se dio la vuelta e ingresó a su avión. Subí a mi nave y nos retiramos. Fin de primer encuentro. Bien, Rachel, muchas gracias por compartir. Tengo un par de preguntas, si no te importa. Cuando te vio, ¿qué cara puso? ¿De sorpresa? ¿Ver una chica joven de apariencia terrestre? Sí, yo sé que eso tuvo que ver con su actitud y que también ocasionó conflicto durante el contacto siguiente de noche entre el 20 y 21 de febrero. Quizás tenía que salir Ptar con armadura y armado. En retrospectiva, así debió haber sido. Lo hemos pensado antes. En sí, no solo pensado, está ya en los registros que debió haber sido así. A los humanos les gusta ser impresionados. Pero hay que ver que si hoy es difícil encontrar a alguien de aquí que hable inglés, en esa fecha era aún más difícil. Entendemos que Ike dio como excusa para vernos el que fue a ver a su dentista. Sobre eso no tengo más detalles. Al llegar a nuestra nave, inmediatamente discutimos lo sucedido e insistimos en hablar con Ike por radio para una nueva entrevista. Tuvimos que amenazarlo prácticamente. Le dijimos que si no nos escuchaba, solo iríamos con los rusos. La noche del 20 de febrero, en el mismo lugar de la base Edwards, se dio el segundo encuentro con él de la misma manera. Solo que por alguna razón había más personal militar en las instalaciones de los radares y en vehículos Jeep en el suelo. Nuestros sensores indicaban que estaban desarmados. Una vez más, él bajó mucho más rápido, ya en confianza, supongo. Yo solo saludé de la manera que se hace aquí, como lo que ustedes toman como señal de alto. Una vez más le ofrecí lo mismo que el día anterior. Ike solo me respondió que no había nada que yo le pudiera ofrecer que ellos no tuvieran. Y me acusó de no ser extraterrestre y ser una nazi, porque se me había reconocido en fotos de Alemania de los años 30 y 40 de la sociedad Vril, y que yo, con mis compañeras, éramos una bola de chicas nazi escondiéndonos en la Antártida. Una vez más, solo se dio la vuelta y regresó a su avión. No lo volví a ver yo. Los siguientes encuentros son de otras de mis compañeras y mi compañero Thor, también en 1957 a 1960. Pues la sorpresa aquí va a ser que Valiant Thor realmente no era de Venus. Pero como nos comparten nuestros amigos de tarjeta, Valiant Thor, su nombre real, Thor-El,
era el Hashmalim Taigeteano y simplemente se dejó pasar, se pasó por la persona de Venus. Y se entenderá un poco en este video aquí, en esta parte, por qué se pasó por la persona de Venus. Y otra cosa, el tema de su foto, porque está flotando por ahí una foto supuesta de Valiant Thor, pero como explica Aneka, esta no es su foto real. Esta que está ahora en la pantalla no es su foto real. La foto real y la única probablemente de Valiant Thor es esa. Ese es Thor-El. Ese es Valiant Thor, real. Y esta foto fue tomada en el barco Eldridge. Barco Eldridge, que fue parte del experimento de Filadelfia, donde se dice que este barco se desplazó a otro lugar, a otro tiempo, a otra línea temporal. Pues aquí también Aneka va a explicar un poco de este tema. Aneka, ¿sabes por qué a tu compañero de nave? Creo que se llama Thor-El o algo así. El grandote ese, sí, en verdad se llama Thor-El, pero él usó el nombre de Valiant Thor. Hoy en día hay campaña para desacreditar que fuera real. ¿Por qué dicen que es de Venus? Porque él así lo decía. ¿Y por qué decía que era de Venus? ¿Por seguridad? No sé por qué exactamente, pero como medio de infiltrarse dentro del sistema, como parte de ellos, del Pentágono. Sí, por seguridad se podría decir. Pero por aquella época ya estaba invadida Venus, ¿o aún no? Aún no. Eso de Valiant Thor fue del 57-58 al 60-61 y la invasión a Venus se produjo del 65 a 72. Es muy turbio lo de Valiant Thor. Inclusive tengo detectado esfuerzos por desacreditar esa única foto real de él. Ese evento es en la sala de juntas de USS Eldridge, el mismo destructor del experimento Filadelfia. ¿Y qué hacía él allí? ¿Les dio tecnología? Ayudó, sí, a veces sin saberlo, por creer en que hay un lado bueno. Aneka, ¿qué le pasó a ese barco? ¿Desapareció? ¿Fue a otra densidad? ¿Es verdad que se desmaterializaba? El Eldridge siguió en servicio, fue remodelado y luego vendido como chatarra. Y sí, así es, a otra densidad, pero muchas veces porque el primer experimento fue en octubre de 1943 y ahí Valiant Thor está en el barco cerca de 1960. Creaban portal a su alrededor. Curioso que hoy mismo esta señal provenga del Kremlin y no del Pentágono. Pero esa es otra historia. Durante el primer encuentro, detectamos que dentro del avión Electra había varias personas que luego pudimos encontrar que una de ellas era un agente de la CIA que documentaba el encuentro. De allí salió el que me relacionaran con la chica nazi. La historia de Vril y nosotras la dejaré para otro encuentro. No todas las chicas trabajando para Thul y para Vril somos nosotras. Había otras ahí que ya habían canalizado tecnología de propulsión toroidal para la Luftwaffe. Este es otro tema que debemos afrontar a detalle. Y creo que es evidente que esta información compartida por mí hoy no se encuentra en ningún lado. Solo recalcar eso, mucho menos la conexión Vril-Eisenhower. Gracias, Rachel. Es un honor para mí que compartas tu tiempo conmigo. ¿Y había conexión? ¿De qué tipo?
Nuestro fracaso en las negociaciones se debió principalmente al incidente Vril. Al relacionarnos con Vril y con los nazis escondidos en la Antártida, Eisenhower no nos tomaría en serio. No podíamos explicarle nuestro intento por infiltrarnos en la Alemania nazi al más alto nivel para detener el avance de su programa nuclear y de manufactura de naves espaciales discoidales del tipo Han-Nebu. Discos con los cuales intentaban alcanzar Aldebarán por una supuesta relación entre Alemania y Sindriel, Aldebarán I, como procedencia de la raza aria. Sindriel es hasta esta fecha la colonia de Taygeta más grande fuera de las Pléyades. ¡Wow! Gracias. Contrario a lo que se dice, las naves Han-Nebu alemanas sí entraron en combate contra bombarderos aliados más de una vez, pero fueron retirados del servicio porque se había ya decidido al más alto nivel que Alemania debería perder la guerra, porque los mismos controlaban ambos bandos, entre ellos la realeza británica y Hitler, emparentado con ellos como lo es hoy Angela Merkel. Es la única razón por la cual retiraron los Han-Nebu. Desde entonces se retiraron los Han-Nebu a sus naves bases en Neuschwanstein, Antártica, desde mediados de 1944. Oh, wow. ¿Y qué combustible utilizaban esas naves Han-Nebu? No estoy segura del combustible, solo de la tecnología de motores magnéticos. Svaru sabría. Rachel, muchas gracias por compartir. En la Antártida hay una civilización disidente alemana. ¿Sabes algo de eso? Claro que sí. Neuschwanstein aún está allí ahora, con un dump de alta tecnología. Siguen allí, razón también por la cual la Antártida está cerrada para la población en general. Solo hacen teatro de que se puede ir, pero es difícil y solo son tours costeros limitados y en barco. Hay que entender que la Alemania nazi se mudó a los Estados Unidos con el proyecto Paperclip. Así que Neuschwanstein es solo un dump más conectado a Área 51, S4, Dagway AFB, Ray Patterson y demás lugares relacionados con tecnología super secreta de material de propulsión y naves. No están ahí aislados. Neuschwanstein es parte del cabal y de los controladores que en el final solo son reptiles. Thule y Vril solo son antesalas para hablar con los reptiles. Los políticos de Estados Unidos que han visitado la Antártida van a Neuschwanstein exactamente allí. Pero esto no se sabe en los medios normales. Exclusiva para ti. En 1947, el almirante Richard Byrd se enfrentó a los Han-Nebu nazi durante la operación High Jump. Muchas gracias, Rachel. Me parece que acabamos en este punto hoy. Si todo va bien, continuaremos. Por nada, fue un placer trabajar contigo. Hasta la próxima vez. Si el portal orgánico Matrix busca con suficiente interés y energía, sí puede generar el papel que indica que Senetre no es extraterrestre, sino que es Senya McRobinson. Pero no es ese tío regordete portal orgánico quien lo manifiesta, sino que la Matrix misma lo manifiesta.
y se nota o se aparece a través de ese portal orgánico. Si se busca con baja energía, a la primera y a la segunda no aparecerá ningún registro. Pero si de repente la Matrix, como la Interpol, por decir algo, le interesa a fuerza saber quién es Senetre, eso sí generará papeles y razones. ¿Y por qué la Matrix no funciona igual para manifestarnos cosas a la gente que viven aquí? No parece justa la Matrix. Manifiesta cosas para los extraterrestres, pero no cosas que les importan realmente a las semillas viviendo en la Tierra. También buscan, y muchas no encuentran, parejas, dinero, cambios, etc. Pero entiendo que es un tema un poco distinto, aunque ¿por qué debería serlo? Sí, funciona exactamente igual, solo que es cuestión de energía y de cuánta atención se ha puesto en lograr el objetivo. No se enfocan, se difumina su energía, no está concentrada y se dan por vencidos fácilmente. Saltan de lo que quieren a otra cosa y de regreso a lo que quieren. Así no se manifiesta nada. Por eso el miedo es tan poderoso y peligroso, porque concentra la energía en algo específico. Y eso lo crea rápido, porque no está diluida la atención creadora. ¿Y Interpol se enfoca bien, más que las semillas? Sí, se enfoca más. Además, la Interpol es Matrix, está concentrado. Las semillas están regadas y separadas, se acaban peleando entre sí. No se ponen de acuerdo, y esto es porque la misma Matrix y sus controladores se la pasan creando conflicto entre las semillas, porque divide y vencerás. Por eso no se concentra la energía creadora de las semillas. Entonces, no se te manifestará tu muy deseada sombrilla en tu mesa. Tiene que haber una secuencia matemático-energética que explique y crea esa sombrilla deseada por ti. Y esa secuencia matemático-energética es vista o interpretada por ti como una razón o explicación mundana para la aparición de esa sombrilla. Por ejemplo, te la compraste ayer y ahora la pusiste sobre la mesa. Matemáticas básicas del efecto espejo transdimensional. Hola. Gracias por acompañarme en otro video. Espero que les vaya muy bien. Soy Mari Suaru. Esta es una continuación de mi video sobre el extraño fenómeno del efecto espejo transdimensional. Hoy explicaré los patrones de energía representados con las matemáticas que están detrás de ese fenómeno y explicaré por qué existe. En un principio, el extraño fenómeno del efecto espejo transdimensional suena a metafísica sobredimensionada y exagerada, pero lo que hay detrás es pura ciencia. Simplemente es algo que aún no se ha descubierto ni estudiado en la Tierra, sobre todo porque se necesita poder observar al menos dos reinos diferentes para detectar y estudiar este fenómeno. Todo lo que existe,
ya sea materia, energía, gravedad, biología o cualquier otra cosa, puede medirse, tener un valor numérico y representarse matemáticamente. Todo lo que existe y ha existido tiene una razón de ser. Cada situación, lugar, objeto o persona tiene una historia detrás, una razón por la que existe, y esa razón puede observarse como la secuencia de situaciones, acontecimientos y dinámicas energéticas que los precedieron directamente. Un árbol fue una vez una semilla que cayó al suelo, luego germinó y se convirtió en un brote muy pequeño, luego creció un poco más antes de ser devorado por algún animal, pero logró recuperarse y seguir creciendo, tomó sus nutrientes del suelo y del medio ambiente, y ahora es un maravilloso y alto roble, que es el resultado no solo de una secuencia de eventos sino de una reproducción y replicación celular progresiva. Una obra de arte, un jarrón, también tiene su historia. Se formó en algún lugar en el tiempo por las manos de un alfarero, que sacó la arcilla de algún lugar, la purificó y añadió otros ingredientes para hacer la mezcla perfecta para formar el jarrón, luego se colocó en un horno especial, se sacó para que se enfriara y, por último, se pintó y terminó artísticamente. Y observado objetivamente, animales y personas, toda la biología es el resultado de una secuencia de replicación celular y transformación de energía nutritiva. También en las situaciones, todo lo que sucede o está sucediendo es el resultado directo de una secuencia de acontecimientos que precedieron a la que estamos observando. Todo esto, al igual que todo lo demás, es el resultado de una elaborada secuencia de acontecimientos que tuvieron que producirse en un orden concreto. Cada secuencia tiene un valor numérico que se le puede asignar, dependiendo de la unidad de medida que decidamos utilizar, pero al final, todas obedecen a los mismos principios y propiedades matemáticas básicas e inmutables. Y esto se aplica tanto a las matemáticas de base 10 como a las de base 12, así como a cualquier otro sistema de bases. Así, todas las cadenas y secuencias de acontecimientos que precedieron, explican y forman todo lo que existe, están matemáticamente interrelacionadas y pueden ser observadas y representadas con fórmulas y tablas, que incluso pueden ser utilizadas para predecir resultados, ya que todo lo que necesitamos para lograrlo es continuar con la secuencia matemática preestablecida que la precede. Una secuencia matemática es cuando una serie de números están directamente relacionados entre sí. Cada número de la secuencia o tabla es el resultado directo de una dinámica de cálculo matemático que le precede, y en la que cada número ocupa una posición única entre los demás y es el resultado de una fórmula. Cada número ocupa una posición única dentro de la tabla y fue causado por los que le precedieron y no puede ser retirado de esa posición sin alterar toda la dinámica matemática de la tabla y la secuencia. Ejemplos perfectos de esto son las tablas de multiplicar, las secuencias de números primos y Fibonacci, entre muchos otros. Mi punto básico aquí con todo esto es que no se puede quitar o añadir cualquier número artificialmente a cualquiera de esas secuencias sin alterar todas las relaciones matemáticas entre los otros dígitos. En una tabla matemática como la que podrías dibujar en un cuaderno, añadir o sustraer un número a la secuencia solo resultará en que toda la tabla esté mal, o simplemente tenga un error en ella. Pero dentro de un campo de energía donde los valores son dinámicos, lo que significa que los patrones matemáticos en ellos cambian todo el tiempo cuando cambias, añades o restas el valor de un dígito en ese campo, todos los demás se moverán, alterarán y acomodarán sus valores para llenar el vacío, o para justificar la existencia matemática artificialmente añadida, moviendo sus valores para acomodarse a la nueva. Esto se puede observar en física con la primera y segunda ley de la termodinámica, por ejemplo. Las leyes de la termodinámica en 5 minutos. La idea en síntesis. Érase una vez un mundo en el que existían objetos muy complejos, cosas como gases, sólidos o imanes.
Sistemas formados por millones y millones de pequeños elementos, tantos que intentar predecir el comportamiento de todos ellos era una verdadera locura. Hasta que finalmente los físicos comprendieron que podían estudiar el sistema en sí mismo, como una entidad, y ver qué propiedades tiene a gran escala, sin atender a sus componentes más pequeños ni a las extrañas reglas que los rigen, inaugurando de este modo la termodinámica, cuyos 4 pilares son las leyes de la termodinámica. Antes de nada, vamos a conocer a todos los que juegan aquí. Cojamos 2 sistemas termodinámicos, como estos 2 globos llenos de gas. Si se nos ocurre unirlos por este conducto con una pared móvil, seguramente pasará algo así. Lo que acaba de ocurrir es equilibrio mecánico. Me explico, hemos puesto en contacto 2 gases a distintas presiones, por lo que el más presurizado ha empujado la pared hasta que el otro no ha querido ceder más y ha empujado hacia el lado contrario. Eventualmente, este tira y afloja acaba con la pared quieta, las presiones se han igualado, hay equilibrio. Pero, para mover el pistón es necesario realizar un trabajo mecánico, el gas tiene que poner energía para hacerlo. ¿Y de dónde ha sacado esta energía? Bueno, en estas situaciones lo que hacen los físicos es inventarse una energía potencial de donde extraerla, la energía interna del gas. Y fijaos que para que todo esto suceda hay que pagar un precio. El volumen de los gases ha tenido que cambiar. Pero traigamos otros sistemas. Cojamos 2 sólidos a distintas temperaturas y pongámoslos en contacto. Lo que ocurre es bien conocido. El cuerpo más caliente transferirá su energía, en forma de calor, al más frío, hasta que sus temperaturas se igualen. Y entonces se alcanzará el equilibrio térmico. ¿No te suena familiar? Hay 2 magnitudes que tienen que igualarse para que haya equilibrio. Este equilibrio requiere de una transferencia de energía, la cual emana de la energía interna. Pero, ¿cuál es el análogo del volumen? ¿Cuál es el precio a pagar por el equilibrio térmico? Pues los físicos del momento no sabían qué era, así que le pusieron un nombre: entropía. Bien, dicho todo esto, ¿estáis listos para ver las leyes? ¡Vamos allá! La ley 0 nos dice que si un cuerpo A y un cuerpo B están en equilibrio, y el cuerpo B está a su vez en equilibrio con un cuerpo C, A y C están también en equilibrio entre ellos. Y dirás, ¡oh vaya Crespo, qué sorpresa! Pues lo cierto es que esto no se puede derivar de ninguna parte, por lo que hay que postularlo y considerarlo como verdadero. Alguien tenía que poner la puntilla. En fin, vamos con la primera ley. Lo que dice, básicamente, es que la energía se conserva, no puedes sacarla de la nada. Por ejemplo, si quieres que un gas se expanda para empujar un pistón, esta energía debe o bien tomarse de la energía interna del gas, lo que reducirá su temperatura, o bien debe introducirse al gas en forma de calor. Nada es gratis en el universo. Toca la favorita, la segunda ley. Esta surge en origen de estudiar las máquinas térmicas y hay varias formas de expresarla, pero la más popular es que cualquier proceso termodinámico aumenta o deja igual la entropía del universo, aunque en la mayoría de los casos la aumenta. Puede ser que en tu pequeño sistema hayas conseguido disminuir la entropía, pero siempre resulta que al hacer eso has aumentado la del resto del universo. Si te estás preguntando ¿qué demonios es la entropía y por qué tiene que aumentar siempre?, no te molestes. La entropía es una manifestación de algo que le ocurre a esos elementos que forman nuestro sistema, pero estamos hablando de termodinámica, del conjunto en sí mismo. Aquí no nos importa su interpretación microscópica. La entropía es una magnitud a gran escala, y la teoría no nos dirá mucho más sobre ella. ¡Ey, pero Crespo! La entropía no era lo que medía el grado de desorden de un... No se hacen spoilers en mi canal. Pero... Fuera de mi propiedad. Ok, me vuelvo a hacer cargadores. Y por último, la tercera ley. Una de sus formas de enunciarse es que no se puede enfriar un sistema termodinámico al cero absoluto en un número finito de procesos físicos. Vamos, que el cero absoluto de temperaturas es inaccesible. Solo podemos acercarnos a él, nunca alcanzarlo. Sin duda, la termodinámica es capaz de predecir en un sinfín de sistemas de características muy distintas. Sin embargo, no es capaz de dar un sentido físico a muchas de sus entidades, como la temperatura y la entropía. Para eso, los físicos tuvieron que esperar a una teoría que consiguiera trabajar con esos pequeños elementos tan molestos: la física estadística. Cualquier reino existencial, como la Matrix en la Tierra, es un campo representable matemáticamente donde todo lo que existe allí y está sucediendo allí es el resultado de eventos precedentes, situaciones de objetos y sus movimientos y relaciones entre ellos. Como he explicado antes,
Todos los objetos con masa tienen un valor numérico asignado y son el resultado de la interacción matemática que tienen con el campo en el que se encuentran. Teniendo en cuenta que todo es energía, masa es igual a energía, y todo está interconectado, ningún objeto en un campo matrix puede existir sin que afecte e interactúe con el resto de ese campo. Y todos los objetos en un campo de energía como un reino existencial como la Tierra, solo pueden existir allí como la suma, y como la consecuencia de interacciones y movimientos de otros en el mismo campo y su relación energética matemática entre todos ellos. La Tierra es un campo matrix de energía más o menos aislado, pero nunca puede estar aislado del campo mayor en el que se encuentra, el reino extendido que podemos llamar el mundo material en el que existimos los vivos, y que incluye la vida en el espacio y en todos los demás planetas. Sin embargo, observando las relaciones matemáticas entre la energía y la masa y los objetos, dentro del reino de la Tierra, este es un sistema más o menos cerrado cuando se miran los promedios existenciales muy dentro de ella. Tiene su propia relación matemáticamente perfecta entre todos sus componentes de energía y masa que ocurren en su interior. Cuando introducimos artificialmente un objeto extraño en el sistema matemático de la matrix del reino de la Tierra, un objeto, un animal vivo o una persona, toda la matrix de la Tierra cambiará todos sus valores para acomodar al nuevo. Para validar matemáticamente y dar a ese nuevo objeto o persona una razón para existir allí, desplazando todas sus fórmulas de secuencia que previamente existían allí, para que se sumen a los valores de energía y masa del nuevo objeto o persona. Esta es también la razón por la que todo está interconectado, y todo como energía afecta a todo lo demás. Cuando un objeto o una persona ajenos a una matrix específica permanecen en un reino durante un corto periodo de tiempo, crearán una perturbación en el campo de energía matemático de la zona, como ondas de choque en un estanque después de que se haya arrojado una piedra en él. Pero si el objeto o la persona ajenos permanecen el tiempo suficiente, el campo los absorberá matemática y energéticamente, muy parecido a cuando se lanza una piedra a un estanque, donde crea una perturbación en la superficie del agua y mientras desciende al fondo. Con el tiempo se restablecerá la calma, pero con el valor añadido de la masa y el desplazamiento del agua de la piedra, que se ha añadido al campo energético de ese estanque específico. Cuando se añade artificialmente un objeto o una persona a un campo energético matrix aislado, creará toda la secuencia de acontecimientos que conducen a su existencia, para justificar su presencia allí. Creará toda la secuencia matemáticamente precisa de acontecimientos, desplazamientos de masa y transferencias de energía para acomodar, justificar y dar a esa nueva persona o objeto una razón para existir dentro del nuevo campo matrix en el que se encuentra. El campo matemáticamente preciso dará una razón de existir a cualquier cosa que se introduzca dentro de ese campo. En el caso de un objeto introducido artificialmente en un sistema energético cerrado, el campo creará toda su historia y todo lo que causó que existiera dentro de ese mismo sistema de algoritmos matemáticos, o matrix. Lo mismo para una persona, si es introducida artificialmente desde fuera del sistema energético matemático del planeta. Esto creará un pasado para ella, y toda la secuencia de eventos necesarios para justificar y explicar su existencia allí, siempre dentro de los mismos algoritmos matemáticos y patrones lógicos. Así es como podemos explicar por qué las cosas, los objetos, las naves y las personas acaban normalizándose cuando se introducen en el reino de la Tierra, son matrixializados. Para introducir con éxito un objeto o una persona, trasladándolo de un reino o sistema matricial matemático a otro, se necesita mucha más energía, para que el campo que lo recibe adapte sus obstinados patrones energéticos, para acomodar los algoritmos extraños que son la causa real de la existencia del objeto o persona. Se requiere una acción energética repetitiva y coherente. El sistema matemático Matrix en la Tierra no está aislado del exterior,
sino que lo está dentro de su propia lógica. Esto puede representarse o entenderse como los sistemas de creencia que conforman su matrix, lo que es posible y lo que no. En términos no matemáticos, la matrix acomodará y hará encajar forzosamente todo lo que no le pertenezca. Todo lo extraño e inusual será normalizado y se le dará una razón lógica y socialmente aceptable para existir. Y desde ese punto de vista limitado y específico de la Matrix, será correcto, pero no lo será desde un punto de vista más amplio, expandido y complejo. Las cosas y las personas no existen por una u otra razón, no es una u otra. Son ambas. Como ocurre con muchas cosas, la razón por la que algo y alguien existe es compleja, y no puede explicarse con simples razonamientos e ideas lógicas reduccionistas. Este es otro ejemplo de cómo la conciencia expandida puede permitirte entender mucho más sobre el mundo y el reino en el que vives. Gracias por ver mi video, darle a like y suscribirse. Cuídense y que estén muy bien. Con mucho cariño. Tu amiga Mari Suaru.